siempre y en todo lugar tu mano poderosa se mueve a favor de todos los hombres. Gracias, Señor. Bendito eres, Dios, y en esta mañana, Señor, queremos recibir de ti la palabra que nos sustente, la palabra que nos alimente, la palabra que nos fortalezca, la palabra que nos dé vida, Señor. Y hoy vamos a hablar en Cristo Jesús de una palabra que está condensada en un pasaje de la Escritura, y es el amor R12. El amor R12 es el amor que nosotros debemos practicar, es el amor a Dios en la práctica, es el amor hacia el prójimo en la práctica, y es el amor hacia nosotros mismos en la práctica. Bendito Dios, gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros asistiéndonos en este tiempo. Amén, amén. Gloria a Dios por la vida de ustedes, mis amados. Gracias al Señor por estar acá con nosotros. Y queremos realmente en este momento estudiar la palabra, una palabra que está fundamentada en Romanos capítulo 12, por eso se llama el amor R12. Y Romanos capítulo 12 es un texto dentro de este libro de Romanos. Y es bien importante porque Romanos es como una columna vertebral en toda la Escritura, y el capítulo 12 es como el centro, la médula de esa columna vertebral. Y es bien importante porque es un ejemplo, es una vida práctica del ser cristiano, del centro del Evangelio de Cristo el Señor. Y eso es lo que nos lleva a mirar hoy el amor R12. Y quisiera que tomaras tu Biblia y pudieras buscar Romanos capítulo 12 y lo leyéramos juntos. Y vaya repasando, rayando, como lo suele hacer, o escribiendo en su libreta lo que el Espíritu de Dios va a comenzar a hablar, porque sé que tan pronto lo estemos leyendo, el Espíritu de Dios va a comenzar a impartirle unas verdades que desea que sean reveladas a su vida. Y las puede subrayar, y en el momento en que las subraye, compártanos también cómo experimentas, qué te revela Dios en este amor R12, qué te dice Dios en este amor R12. ¿Por qué es tan importante esto? Porque yo sé que el Espíritu de Dios es el que imparte la revelación, por lo tanto la palabra se inserta en el espíritu tuyo, y es ahí donde el Señor comienza a hablar y comienza a dar lo que Él tiene para nosotros en este momento. Amén. Entonces Romanos capítulo 12 nos habla la Escritura de la siguiente manera. Yo lo tengo en una versión, pero lo quiero leer en la versión que usted siempre usa. Quizás estamos muy acostumbrados a la versión Reina Valera, por lo tanto no lo voy a leer en la que tengo prevista, sino en la Reina Valera. Amén. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es esa buena voluntad? Entonces digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¡Qué bien!
De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Y qué bueno, no suelo leer toda la palabra en la disertación del devocional, pero en esta oportunidad me parece que el texto mismo está hablando. Y es por eso que usted va a comenzar a hacer sus comentarios de qué le habla el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la ley del amor R12? El amor R12, ¿en qué está fundado? ¿Qué es lo que hace que este amor R12 sea bien propicio de Dios para con nosotros? Y de nuevo estamos mirando que el apóstol Pablo es el que habla, ¿cierto? El que escribe esta carta. Y entonces él viene argumentando y dando diversas enseñanzas de cómo la doctrina es aplicada de manera práctica. Y esto que hay acá en el capítulo 12 de Romanos es la doctrina de Dios, la doctrina evangélica, por decirlo así, aplicada de forma práctica. Aquí entonces plantea los deberes importantes que hay para nosotros vivir ese evangelio. Y es lo que empieza diciéndonos. Él dice que debemos de presentarnos todos los días delante del Señor. Dice que debemos de hacer que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces el culto racional es un culto práctico, es un culto que requiere presentarnos en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, pero también en todo lo que hacemos delante de Dios. Y cuando hablamos de ese culto racional, no estamos hablando de cuando voy, me congrego y alabo y canto, sino que sea el diario vivir. En el diario vivir, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser práctico. ¿Por qué? Porque la conversión y la santificación de nuestra vida va dada por lo que dice el versículo 2, por la renovación de nuestra mente. El cambio de las cualidades de nuestra mente hace que cambien todas las características de nuestra alma. Entonces, de nuestra manera de pensar depende nuestra manera de vivir. Si nuestra manera de pensar se hace en un culto racional a Dios, entonces razonamos en lo que hacemos, en lo que tenemos y en lo que somos. Y vamos a vivir diferente. Y el amor hace que vivamos diferente. Y la práctica del amor nos lleva a vivir de manera racional, viviendo lo que nosotros somos,
viviendo lo que nosotros pensamos. Y es ahí donde el progreso de esa santificación entonces es el ir muriendo más y más al pecado y vivir más y más a la justicia. El amor R12 es el amor justo, es el amor correcto, es el amor práctico. Y por eso Él nos hace llevarnos, nos hace hacer parte de esa obra renovadora que Dios está haciendo en nosotros, de esa obra de perfección que Dios está haciendo en nosotros. Una de las obras del enemigo es hacer que nosotros nos conformemos al mundo. Y por eso hablábamos del Kairos y hablábamos del Cronos. Y nosotros no estamos en el Cronos, nosotros estamos en el Kairos de Dios. Porque el mundo, el enemigo busca que nosotros nos conformemos al mundo, que nosotros caigamos en esas costumbres que tiene el mundo, que nosotros veamos el amor con la óptica, con la cosmovisión del mundo. ¿Y cómo ve el mundo el amor hoy? El amor de lujuria, el amor de pasión, el amor hacia las cosas terrenales, el amor al dinero, el amor hacia la vida dicenciosa. ¿Cómo ve el mundo el amor? Pero el Señor dice, no vamos a acostumbrarnos como el mundo lo ve, vamos a mirarlo como el Señor lo ve. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos, nuestro entendimiento no está ligado al mundo, por lo tanto nuestra voluntad no es en el mundo y en la práctica en que el mundo lo hace. Por esa razón nosotros estamos viviendo en un conocimiento de Dios, que en ese conocimiento de Dios nos hace vivir en justicia de Dios, y esa justicia de Dios nos hace vivir en la santidad de la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a mirarlo. Entonces vamos a observar 3 características. Dice que el orgullo es un pecado que está en nosotros por naturaleza, ¿cierto? Pero lo que nosotros necesitamos es lo que nos advierte aquí. ¿Qué nos advierte aquí? Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, el primer elemento de este amor R12 es que el orgullo, este pecado que a veces por naturaleza está en el corazón del hombre, nosotros no lo hagamos. ¿Por qué? Porque lo que nos invita es a tener una postura correcta, una postura normal, una postura de cuerpo. Y es ahí donde dice, como cuerpo somos los miembros unos de otros. Entonces todo lo que nosotros tenemos que hacer, todo lo que nosotros tenemos que practicar, tiene que propender por el bienestar del cuerpo. Tiene que estar para el servicio del cuerpo. Porque todos constituimos ese cuerpo y todos nos necesitamos en ese cuerpo. Por lo tanto, no debemos de decir, no soy nada, ¿cierto? Pero sí debemos de estar pensando en el bien de todos nosotros. Entonces, el orgullo, ¿dónde está? Y que si Dios me usa, que si yo puedo servirle a Dios, que si Dios se mueve, que si Dios me respalda, que si Dios hace la obra, como dice ahí, de acuerdo al don que Él repartió. Y el de la enseñanza en enseñanza, el de precedir en precedir, el de servicio en servicio, el de dar en liberalidad. Si el Señor me usa en ese don, pues yo no tengo que enorgullecerme de eso, sino que sé que es el amor de Dios que me está llevando a hacerlo, no para el bien mío, sino para el bien del cuerpo de Cristo. Que si sirvo y lo hago con amor, estoy sirviendo al cuerpo de Cristo. Y esto no es para decir, wow, yo sí soy el líder servidor, sino esto es para el amor que edifica el cuerpo de Cristo.
El que da con liberalidad, no diga, oh, yo soy el máximo ofrendador de la iglesia. No, sino yo soy un obrero de Dios usado para dar, para sembrar, para ofrecer a la iglesia como cuerpo de Cristo y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces es ahí donde nos dice el amor R12, lo primero que debemos de eliminar es el orgullo, no dejarnos llevar a tener una percepción de nosotros mismos más alta de lo que debe de ser correcto. Y es ahí donde entonces el Señor nos invita a ser humildes y sencillos. Por eso el segundo elemento del amor R12 es que el amor mutuo de los cristianos se debe de procesar sincero, libre de engaño, de adulaciones mezquinas y mentirosas, ¿cierto? Y es lo que nos dice aquí. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, no perezosos, no fingiendo, no dando de manera incorrecta esa expresión de amor. Entonces, lo que dice aquí es que el que sirve, todo lo que nosotros estamos haciendo, lo debemos de hacer con el vínculo del amor. Que la iglesia debe de estar en el vínculo del amor. Que si oramos, oramos con ferviente amor. Que si servimos, servimos con ferviente amor. Que debemos de hacerlo todo con benignidad. ¿Qué es la benignidad? Sencillamente hacerlo bueno, hacerlo bien, hacerlo con amor, extendiendo lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y mire que este amor aún nos invita a darlo y a extenderlo hacia las personas que quizás nosotros consideremos enemigos. Aunque si yo le amo, no va a ser mi enemigo. Aunque si yo le aprecio, yo le honro, no va a ser mi enemigo. Él me considerará de pronto enemiga, pero para mí Él no es enemigo. ¿Por qué? Porque yo le estoy prodigando el amor de Dios para su vida. Entonces el cristiano no va a tener enemigos, aunque otros le vean en esa condición, nosotros no, porque nosotros hacemos lo que la Escritura nos dice, ¿cierto? Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, la expresión de un amor sincero, de un amor sin fingimiento, está dado hacia otro sin recibir nada a cambio. Entonces, Él me puede considerar lo que me considere, pero yo doy de lo que yo soy y de lo que yo tengo en Cristo Jesús. Porque recordemos, este es vuestro culto racional. Amén. Entonces, ese culto racional, esa vida de amor, esa vida de entrega práctica de esa condición de lo que yo soy, hace que nosotros como verdaderos cristianos tengamos la oportunidad de participar con todas las personas y especialmente con la familia de Dios. Amén. Y tercer elemento que vamos a mirar en este tema es que desde que los hombres se hicieron enemigos de Dios, han estado muy dispuestos a ser enemigos entre sí. Y esto es lo que el mundo hace, esto es lo que hay en el mundo. Por eso el Señor dice que mi amor R12 no lo puedo hacer conforme a las costumbres, a los hábitos, a la cosmovisión del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre, desde que se convirtió enemigo de Dios, se ha hecho enemigo entre sí mismo. Notemos que tan pronto hubo la caída del hombre en el huerto del Edén, sus hijos, sus generaciones
fueron enemigos aún entre ellos, hermano con hermano, disgustándose, profiriéndose quizás a peleas, insultos, hasta la muerte. Y entonces el Señor nos dice aquí claramente, el amor R12 no paga mal por mal. Y es ahí donde el Señor nos dice, esto es para ustedes, no paguéis mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. En lo que es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, este amor R12 es un amor que está dispuesto no a hacer el mal, no a vengarnos. Incluso dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces en esta lista está muy claro el deber que nosotros tenemos hacia los demás, hacia aquellos que quizás sean nuestros enemigos o ellos nos consideren sus enemigos. ¿Qué debemos de hacer? Pagar bien. ¿Qué debemos de hacer? Amar. ¿Qué debemos de hacer? No vengarnos. ¿Qué debemos de hacer? Vivir en completa paz para con ellos. Entonces, 3 elementos muy importantes que podemos resumir en este episodio de Romanos 12, el amor R12. El amor R12 es mi culto racional. El amor R12 tiene que estar libre de orgullo, de vanagloria, de altivez, de prepotencia, porque lo único que hago con el amor R12 es edificar, estar inmersa en el cuerpo de Cristo, ser miembro el uno del otro para vivir edificándonos mutuamente. El amor R12 hace que nosotros amemos de esa manera sincera, sin fingimiento, sin estar dando adulaciones mentirosas, sin estar diciendo le amo y quizás diga no es tan cierto que le amo. Entonces es un amor sincero. El amor R12 no se deja envanecer a través del enemigo, sino que da al enemigo quizás lo que no merece, pero que es lo que hay en nuestro corazón, porque por naturaleza estamos llenos del amor de Dios en Cristo Jesús, porque Dios es amor y Él es el que habita en nosotros. ¡Qué bueno! Por eso el Señor termina diciéndonos, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta palabra, que sea una palabra que nos desafía a nosotros, es una palabra que nos anime a nosotros, es una palabra que nos lleve a nosotros a tener una vida práctica de el amor R12. Bendiciones, que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes en este resto de día y sabemos que hay bendición abundante, pues eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo.